tal? ¿Cómo están? Alumnos del segundo curso. Voy a estar explicando los ejercicios de física Buongiorno, específicamente desde el 588, que me habla de que la luz solar se proyecta a través de un poste de luz, generando una sombra de 9 metros. Y el ángulo entre la luz solar y el suelo es de 30 grados. Un pie para calcular la altura del poste. Entonces lo que vamos a realizar es utilizar la función trigonométrica tangente, porque fíjense que se crea un triángulo rectángulo. Entonces la función trigonométrica tangente me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente, que sería en este caso el cateto opuesto al ángulo sería h, y el cateto adyacente o que está pegado al ángulo es el que corresponde a la sombra 9 metros. Reemplazando entonces, tangente de 30 grados es igual a h sobre 9. Despejando, el 9 pasa a multiplicar, quedaría entonces h igual a 9 por tangente de 30 grados, dando como resultado 5,2 metros. Para el 589 tenemos ya una situación un poco particular, ya que los rayos de luz solar crean sombra tanto para un edificio de h metros, que no sabemos cuánto, y para una persona de 1,8 metros. O sea, al mismo tiempo el edificio genera una sombra de 80 metros y la persona una sombra de 5 metros. También me da como dato la altura de la persona, 1,8 metros. Para ese caso vamos a trasladar en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tenemos un triángulo rectángulo grande y un triángulo rectángulo pequeño. El triángulo rectángulo grande, yo no conozco la altura del edificio, pero sí su sombra proyectada de 80 metros, perdón. Y en el triángulo rectángulo pequeño tengo que el cateto opuesto es de 1,8 metros y la sombra proyectada de 5 metros. Vamos a utilizar entonces el proceso de semejanza de triángulo, que puede realizarse de la siguiente forma. Puedo hacer el tangente del ángulo para cada uno de los triángulos. O sea, sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente para cada triángulo. Fíjense en el triángulo más pequeño. Triángulo rectángulo pequeño, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1,80 sobre 5 es igual al tangente del ángulo del triángulo más grande. H sobre 80. Sería entonces h sobre 80. Lo que yo quiero es h mayúscula, por lo tanto 80 va a pasar a multiplicar, quedando 80 por 1,8 sobre 5. El resultado entonces del edificio, la altura es de 28,8 metros. Seguimos con el siguiente ejercicio, 590. En este caso hay un faro de 8 metros de altura, una persona de 1,6 metros que está a 2 metros del faro, y me pregunta cuál sería la longitud de la sombra proyectada entre el faro y la persona. En ese caso se crea también una semejanza de triángulo. Tenemos en el triángulo más grande el cateto de 8 metros y el otro cateto de 2 metros más X, ¿verdad? Porque yo le llamé X a la sombra proyectada de la persona. Yo no sé cuánto mide esa sombra proyectada. Y en el triángulo más pequeño tenemos la altura de la persona y la sombra proyectada que no conocemos. Entonces nuevamente por semejanza vamos a igualar el tangente de cada uno de los triángulos. Quedaría entonces
1,6 sobre x es igual a 8 sobre 2 más x. Realizando entonces acá la multiplicación en cruz, 1,6 se multiplica por 2 más x es igual a 8 veces x. Propiedad distributiva de la multiplicación. Las incógnitas todo hacia un mismo miembro, término independiente hacia el otro miembro. Y despejando la x va a ser igual a x igual a 0,5 metros. Este sería el resultado para el ejercicio 590.